Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Actualmente estamos viviendo una época en que la trascendencia va más allá de los límites de lo que con frecuencia se vive. La celeridad en el cambio y la manera en que todo a nuestro alrededor se modifica parece importante. En este sentido, parecería que la globalización está trascendiendo en ámbitos que van más allá de lo que uno se da cuenta en primera impresión. Por un lado tenemos la pandemia, la internet, el calentamiento global, pero ¿cómo está respondiendo el derecho a esta situación? Así es que para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que me parece más que adecuada. Me refiero al licenciado Francisco Plancarte García Naranjo, que además en el nombre parece indicar la calidad intelectual de su intervención. Francisco obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y su maestría en Derecho, un LLM, en el prestigioso programa de Derecho Comparado de la Universidad de Nueva York. Él fue el tercer presidente del capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados y desde entonces ha estado muy activo en estos temas. Él, entre otras cosas, él fue invitado al primer foro de París sobre la paz en el 2018 que organizó el presidente francés Emmanuel Macron. Hace un par de semanas, Francisco, en el seno del Comité de Derecho Internacional y Comparado de la propia Barra Mexicana de Abogados, organizó un importante seminario con el tema ¿Es necesario un parlamento mundial? Este tema, Francisco, me parece que es muy sugerente y parece indicar la orientación que tú tienes con respecto a la situación, a la realidad de la globalización y el fenómeno de la mundialización. A mí me gustaría explorar un poco sobre cuál es tu punto de vista sobre este particular. Con muchísimo gusto, Carlos. Para mí es un honor estar en esta conversación contigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos están escuchando, que nos den la oportunidad de expresar cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras propuestas para un mundo mejor, que queremos un mundo mejor para nuestros hijos y las nuevas generaciones. Con ese enfoque empecé yo a trabajar allá en el año de 2001, cuando vi por televisión que se derrumbaban las Torres Gemelas de Nueva York. Y como había sido yo un abogado fiscalista y corporativo exitoso durante los años 70, 80 y 90, me dije a mí mismo que trataría yo de hacer algún estudio, algún análisis para ver cómo se podría mejorar a las Naciones Unidas, porque me daba yo cuenta que la ONU, pues simple y sencillamente no tenía se llama en forma coloquial, no tiene dientes para cumplir con una misión más allá de lo que de buena voluntad ha podido hacer la ONU, ¿verdad? Y que Claro. además realmente reconocemos un gran esfuerzo de 79 años de haberse mantenido viva la ONU, porque quizá pudo haber desaparecido en alguna crisis, en algún conflicto de tipo internacional, y sin embargo la tenemos
todavía entre nosotros, y la idea de nuestra organización, del Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, es mantener las propuestas de nuestra organización original de 2001, que se llamó Planetafilia, con una propuesta de transformar la ONU en una Federación Mundial de Naciones con un sistema parlamentario. ¿Cómo llegué yo a esta conclusión? Y lo voy a decir brevemente. Al estudiar la carta con el enfoque de abogado corporativo, no de abogado internacionalista, porque pues yo no era experto en internacional público, simplemente como abogado corporativo y ciudadano del mundo, me puse a estudiar la carta y en el 108, artículo 108 de la Carta de San Francisco, se establece la posibilidad de que se reforme la carta, pero el requisito para que se reforme la carta es el voto de 2/3 partes de la Asamblea General de la ONU, más el voto del 5P, o sea, de los 5 miembros permanentes con de asiento permanente con derecho de veto, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, la Federación Rusa hoy en día, antes la Unión Soviética, y China, hoy China comunista, antes la China nacionalista de Chiang Kai-shek. O sea, una larga historia, son 79 años. Y el club privilegiado de esos 5 son los 3 vencedores, aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, y los beneficiados, que son liberar a Francia y liberar a China. Y los 2 liberados fueron invitados a la mesa de los poderosos. Pues una estrategia muy interesante para dar cierto equilibrio a que no nomás fueran los 3 vencedores. Y sobre todo para... Y además en un ejercicio político, diplomático muy interesante, como fue mover el centro de gravedad de Formosa con Chiang Kai-shek a la China continental dirigida por Mao, con una visión totalmente distinta de la realidad. Efectivamente, y duró el gusto de la China nacionalista continental de Chiang Kai-shek del 45 al 49, porque fue el 1 de octubre del 49 que Mao Zedong subió al poder. Y entonces se traslada el poder del asiento permanente a la isla de Formosa que tú mencionas, hoy Taiwán. Entonces, un poco curioso de que un estado naciente como Taiwán tuviera ese poder de ser uno de los 5 miembros permanentes con derecho de veto, ¿verdad? Pero así estuvo hasta que el peso específico de la China comunista de Mao Zedong logra desplazar a Taiwán en la ONU y ocupar el asiento permanente por invitación de los otros 4. Esto fue debido en gran medida a la visión que tuvo Nixon y Kissinger de acercarse a China. Y desde luego México también estuvo a favor en la época de Luis Echeverría, y finalmente pues todo, como efecto dominó, todo el mundo aprobó. Y hasta nuestros días, después de que la Unión Soviética se desmoronó, quedó la Federación Rusa como heredera, Vladimir Putin hoy en día, con el asiento permanente. Entonces ha habido cierta evolución, pero en la realidad la Carta de San Francisco pues es la misma, con excepción del número de miembros del Consejo de Seguridad, que sí pasó la reforma, se elevó de 11 originales, 11 miembros del Consejo de Seguridad, a los de hoy en día, que son 15 miembros. Y entonces, como abogado corporativo, yo dije, bueno, en el artículo 108, para una reforma no hay posibilidad porque está el derecho de veto redactado de una manera muy clara. Ahora bien, vamos a ver qué dice el siguiente artículo, el 109, y el primer párrafo del 109 establece que se podrá convocar a una conferencia general de miembros, o sea, a una conferencia ad hoc, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de la Asamblea
más el voto de 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Y a mí se me prendió el foco y dije, de aquí soy. Esto sí tiene sentido porque los 9 votos los tomamos de los 10 no permanentes. Y no puede interferir el 5P porque se convoca con el requisito de las 2/3 partes de la Asamblea más 9 de los no permanentes y se instala la conferencia de revisión en cualquier parte del mundo. Y Carlos, sin límite de tiempo. Entonces es una oportunidad maravillosa. Se convertiría en una plataforma, y sobre todo en este año 2024 y los que vienen por delante, una plataforma para lo que tú dijiste, es momento de repensar, de ver qué se puede hacer con el derecho en el mundo de nosotros, los abogados, y de la política y la diplomacia y el derecho internacional público. Entonces, voy con el embajador Alberto Sekeli, compañero mío de la Facultad de Derecho de la UNAM, y le digo, mi querido Alberto, aquí está esto. Necesito tu apoyo para que se promueva en Cancillería. Alberto había sido nada más y nada menos que consultor jurídico del canciller Bernardo Sepúlveda. Y entonces, pues, amigo mío, y pues voy directamente con él. A ver, querido Alberto, dice, sí, mi querido Paco, pero mira, tú ya leíste el segundo párrafo, porque me estás diciendo nada más lo que dice el primer párrafo. Sí, Alberto, ya lo leí. ¿Qué dice? A ver. Bueno, si como resultado de la revisión de la Carta en el seno de la conferencia se propone cualquier reforma a esta Carta, pues hay también derecho de veto. Se requiere la ratificación de los 5 miembros permanentes, la ratificación del 5P. Entonces, mi querido Francisco, ¿para qué tanto brinco si te van a vetar igual que si propones tu reforma a la Asamblea directo como en el 108? Digo, querido Alberto, con todo respeto, pero no me has dejado terminar. Déjame explicarte cuál sería, en mi opinión, lo que procede. En el seno de la conferencia ya instalada, mi querido Alberto, no propongamos reformar la Carta. ¿Para qué sacar la cabeza? Para que me la corten. Propongamos, Alberto, transformar el ente, transformar la Organización de Naciones Unidas en Parlamento de Naciones Unidas. Entonces, no estamos tocando la Carta, de tal forma que no hay segundo párrafo que aplique, porque es para propuesta de reforma la Carta. Y me contestó mi amigo muy querido, querido Francisco, eres un abogado marrullero, ¿eh? Bueno, viniendo de ti la expresión, Alberto, para mí es un honor, porque quiere decir que por lo menos a bote pronto no encontraste argumento en contra. Y me dijo, ¿con qué derecho? A ver, ¿con qué derecho se toma la resolución? Alberto, pues con el mismo derecho que tuvieron los creadores de la ONU, que se reunieron en la conferencia ad hoc de San Francisco. Con el mismo derecho, Alberto, ni más ni menos. Y además esto está soportado con uno de los principios del derecho internacional más importantes, que es la autodeterminación de los pueblos. Y podemos nosotros argumentar válidamente, de una manera legítima, que los gobiernos de los Estados-nación ahí reunidos, que han asistido a cada asamblea anual durante 78 años, 79 años ya en este año, han asistido religiosamente representando a sus respectivos pueblos. Es una legitimación de origen, esa representación continua, general, en todo el planeta, en el seno de la ONU, de tal forma que hay suficiente fundamento legal para sostener que podrían adoptar la resolución de transformación del ente para caminar hacia un sistema parlamentario mundial. O sea, sería una resolución para iniciar un procedimiento de transformación. Las cosas no se pueden hacer sobre las rodillas.
sería el inicio del proceso de transformación, pero la resolución estaría tomada de antemano y que se hagan las cosas de una manera inteligente, razonable, en conjunto, de manera adecuada. Me dijo, bueno, pues hay que ver la voluntad política que no existe. Tendrías un serio problema en ese asunto porque están los intereses creados de los Estados-nación. Sí, querido Alberto, pero también están los intereses creados evidentes de la humanidad entera, y también del planeta, como mencionas tú, Carlos, cambio climático. Claro. Ahí pues es un asunto que no depende de los Estados-nación. Ningún Estado-nación lo puede resolver. Tiene que ser la comunidad internacional en su conjunto, con la población del mundo. Somos 8.000 millones de personas. Consecuentemente, dije Alberto, pues esta transformación tiene perfecto sentido de razón de ser y fundamento legal en el principio de autodeterminación de los pueblos, que en este caso se podría expresar la autodeterminación de las naciones en su conjunto aquí reunidas, representando a sus respectivos pueblos. ¿Te parece? De acuerdo, mi querido Paquito, me dijo. A mí me parece esto muy interesante y al estarte oyendo, pensaba yo que una de las características de la juventud de los años 60 y de los años 70 fue la de los grandes ideales. A mí me parece que éramos grandes idealistas y realmente acojo con mucho cariño el que tú hayas, que no hayas renunciado a tus ideales y al propósito de crear un mundo mejor, que en más de una manera ha sido lo que movía a esos jóvenes a los que pertenecíamos. Pero quisiera agregar que todas estas ideas que tú estructuras tan correctamente desde el punto de vista jurídico y todo, tienen una importante fundamentación filosófica que tú has estudiado profundamente en el pensamiento principalmente de Ferrajoli y de nuestro amigo común Rafael de Domingo. ¿Quisieras conversarme un poco cómo has elaborado las ideas de estos intelectuales, de los cuales solamente he mencionado dos, y cómo las vas estructurando en tu línea de pensamiento? Con mucho gusto. A partir del 2001 fue simplemente una idea muy concreta que me cayó el 20 de decir, bueno, pues la transformación podría funcionar. Tenía yo el antecedente como abogado corporativo de que uno de los artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la materia de asamblea extraordinaria de accionistas, además del aumento de capital, la reducción, la fusión, etcétera, está la transformación de sociedades. Se puede transformar una SA a una SDRL o a una de capital variable, y eso me inspiró en la figura de transformación. Posteriormente, felizmente, me di cuenta que en el mundo de la intelectualidad y la filosofía había personajes que tenían ese mismo sueño, lo cual a mí me dio muchísimo gusto. La primera ocasión que un primo hermano mío, precisamente de Monterrey, Jorge Plancarte Verduzco, que vivía en Guadalajara y estábamos juntos en Guadalajara, me dio un librito de Albert Einstein, en donde Albert Einstein, invitado al tercer congreso de la UNESCO, a principios de los 50 del siglo pasado, claramente dice Albert Einstein, si queremos sobrevivir como humanidad, y ahí entra la parte filosófica y de la mente de un gran científico humanista, si queremos sobrevivir como humanidad, es necesario caminar hacia una federación
Mundial de Naciones. Ah, caray, yo dije, qué maravilla, voy a ir con Alberto Sekelin y voy a decir que aquí está mi respaldo, nada más y nada menos que con Albert Einstein. Y luego me enteré en un libro, The Great Experiment, de Talbot, Strobe Talbot. En su libro hace una historia de todos los imperios hasta llegar a la ONU, y de los mundialistas primeros señala a Sócrates, ni más ni menos, al maestro Sócrates, que se declaró ciudadano del mundo. Luego menciona Strobe Talbot, menciona a Dante Alighieri también, es una comunidad mundial. Y desde luego, lo que yo también al poco tiempo me percaté, el gran filósofo alemán, Immanuel Kant, con su obra La Paz Perpetua, en que habla también de la Federación de Naciones en Europa, del mundo conocido para ellos, ¿no? Hoy en día se debe extender a los 5 continentes, pero Immanuel Kant lo pensaba básicamente en el mundo europeo, que se la vivía en guerra, y él tenía muy claro que para acabar con la guerra había que hacer la Federación de Naciones, y por eso le tituló La Paz Perpetua, que sí se podría alcanzar algún día. Carlos, esa es la parte filosófica interesante que tú cuestionas, y lo transmito tal como lo fui descubriendo, que están estos grandes científicos y pensadores de todos los tiempos que tienen ese mismo deseo que tú y que yo, de que hay que hacer algo, y sobre todo hoy en día, un cambio de paradigma que es perfectamente posible. Son los intereses creados de la guerra y de la emisión de billete de una manera libre, sin que estén debidamente regulados a nivel mundial los grandes intereses de los banqueros, los grandes intereses financieristas, de la creación del dinero, la emisión del billete y de los bonos, y de etcétera, etcétera. El mundo financiero, tú lo conoces mejor que yo, pero en fin, yo alguna vez lo conocí, pero pues es el problema de cómo hacer pasar una propuesta que camine hacia un nuevo paradigma, haciendo valer a estos antecedentes de grandes pensadores y científicos de la humanidad, y con pues la jiribilla que nosotros, los abogados de hoy en día, tú y yo y los demás con colegas y compañeros, y además todos los demás médicos, ingenieros, ciudadanos del mundo que tengan el deseo de mejorarlo, pues vamos a caminar juntos a favor, inclusive podemos bautizarlo como a favor ya no de la globalización, sino de la mundialización. Creo que es un término más interesante, con mayor contenido, la mundialización, porque en primer lugar nos alejamos de la globalización económica, que los jóvenes, la verdad es que no le ponen atención, no creen en ella, porque dicen los jóvenes, se hicieron más ricos los ricos y más pobres a los pobres, que fue la frustración que yo tuve en el 2001, desde el 1991, que dije, ahora sí el capitalismo al que yo pertenezco, vamos a mostrar un mundo mejor. Y no sucedió en 10 años, y por eso ya en el 2001 pensaba yo en encontrar otra vía de mayor contenido, y la mundialización es un concepto que puede pegar bien en la mente y en los corazones de los jóvenes. El mundo es uno. El mundo comprende no solamente la globalización económica o la globalización de otros temas. El mundo es el planeta y la humanidad. Estamos juntos, nos pertenecemos, el planeta y la humanidad. Ese es el mundo. Y además en el mundo están las ciudades, están las carreteras, las presas, los teatros, las universidades. Todo eso es el mundo, no es la globalización nada más, porque yo la veo, ¿verdad? Entonces, creo que vas a coincidir plenamente conmigo, porque inclusive tú también lo usaste, el término mundialización, al presentarme. Así que el enfoque puede ser ese, el derecho mundial, el mundialismo jurídico y político,
para darle, junto con la ética universal, darle un nuevo sentido al destino de la humanidad. Que la ética y el derecho juntos sean los encargados de dar los pasos para que caminemos a una nueva civilización. Que lo predominante no sea las utilidades, que yo como abogado sigo pensando que son muy importantes, claro, y por supuesto, pero que no sea lo predominante lo material, las utilidades, la cifra final del balance, sino que sea el crecimiento humano de la sociedad en que vivimos para lograr la paz perpetua que menciona, que anuncia Emmanuel Kant. Entonces, ¿qué te parece esto, Carlos? Me parece que es muy importante y me parece que hay que tener mucho cuidado en la cuestión terminológica, porque verdaderamente para comunicar el propósito que tú quieres trasladar a la audiencia, hay que poner atención y no incurrir en los términos que desafortunadamente se han ido desprestigiando. Por otra parte, a mí me llama la atención que tú haces referencia al tema de la ética y justamente hoy estaba oyendo una conferencia en la que se hacía referencia a la escuela de Salamanca, principalmente liderada por el padre don Francisco de Vitoria, que era un teólogo de teología moral y el conferenciante señalaba, este es el pensamiento de un profesor de teología moral, no de un librepensador del siglo XVIII. Y a mí se me hace que otro de los elementos en que tú atinadamente apuntalas tu propuesta es en una ética filosófica de aproximación a este fenómeno. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y teniendo a Francisco de Victoria de nuestro lado, ese sería un magnífico, nuestra plataforma para caminar en el mundo al que pertenecemos de la cristiandad, ¿verdad? Para acercarnos a los diferentes factores de poder, pues sosteniendo nuestros principios universales de una ética universal, pero a la vez también de la tradición y de la religión cristiana, que tiene nada más y nada menos que a Francisco de Vitoria y Suárez, ¿verdad? Entonces, pues grandes pensadores, grandes internacionalistas, plenamente reconocidos, y que hoy en día Ramón Domingo Solé, pues de alguna manera, en mi opinión personal, pues actualiza. Sí, claro. Y cuéntame, ¿cuál ha sido la impresión que te ha creado su propuesta sobre un derecho global, la propuesta de nuestro buen amigo Rafael de Domingo? Fíjate que ha sido positiva la respuesta en mi universidad. Hace un par de años tomé la determinación de dar clases y poco a poco fui empezando a platicar con algunos maestros de la UNAM, de la Facultad de Derecho, y se organizó como primer evento el invitar a el doctor Glenn Martin del WCPA, World Constitution and Parliament Association, que ya hice yo referencia al doctor Reinhard Ruge, que fue un alemán mexicano de gran prestigio, que redactó junto con una comisión ad hoc, redactaron una primera constitución de la Tierra en 1997. Hace rato mencionábamos, platicábamos de Ferraioli, que acaba de sacar también su libro. Por aquí lo tengo. Por una constitución de la Tierra, ¿verdad? Entonces, tanto Rafael Domingo Solé como Ferraioli
como el doctor Glenn Martin, WCPA, que hoy en día es el presidente porque falleció el original doctor Reinhard Ruge. Pues ellos son académicos que pueden, igual que tú, que pueden ayudar muchísimo a que esto se vaya permeando y que vayamos creando conciencia, haciendo eventos. Decía yo que en la Facultad de Derecho hace un mes tuvimos a Glenn Martin, al que actualmente es presidente de la Constitución de la Tierra. Acabo de estar en una conference por Zoom con la presentación de su nuevo libro, que tiene que ver con la dignidad de la persona y la mundialización que estamos hablando. O sea, muy interesante. Es también es filósofo, Glenn Martin, de profesión, en Radford University, en el estado de Nueva York, pero él vive actualmente en Virginia. Pero es un maestro emérito, ya de mi edad, 80 años, de Radford University, Glenn Martin. Y él ha escrito ya una docena de libros sobre la constitución de la tierra y el futuro parlamentarismo mundial. Sí, en realidad es muy interesante que siendo un tema eminentemente jurídico, está acompañado por grandes humanistas que desarrollan otras profesiones, pero que tienen el interés común en la consideración y permanencia, yo diría, de la humanidad tal como la conocemos. Pero además de toda esta cuestión filosófica que enmarca tus propósitos, a mí me parece que tú en más de una manera eres como el escultor que está con el cincel poco a poco labrando esa obra que visualiza. Y en este sentido, tu labor trayendo maestros, estas conferencias por Zoom, que me parece que además son una prueba de la realidad que nos acerca a todos como una auténtica comunidad. Pero yo quisiera que me platicaras un poco sobre la asociación que formaste a principios de los años 2000, Planetafilia, y también que me conversaras un poco sobre tu intervención en este primer foro de París sobre la paz, lo que lo antecedió y aquello que se proyecta un poco en la línea de tus propuestas. Con mucho gusto, Carlos. Sí, Planetafilia, en sus primeros años, tuvo ese acercamiento en Nueva York con los federalistas. Después, ya en Europa, me tocó entrar en contacto con un grupo de Bruselas que hoy en día capitanea el doctor Sharei Shariar, que él es de Irán con nacionalidad americana. Es un estadounidense iraní. Maravillosa persona que nos conocimos en Nueva York en el Movimiento Federalista Mundial, siendo yo representante de Planetafilia. En 2006 expuse yo el procedimiento, como tú dices, como albañil, haciéndole ahí, tejiendo lo del artículo 109. Y el doctor Sharei Shariar, que era un empresario metido en cuestión tecnológica de medios de comunicación y eso, le encantó la idea de la revisión de la Carta de la ONU y que además había un tercer párrafo que ahora lo voy a mencionar, del 109, que dijo lo siguiente, hecho por los fundadores de la ONU, los principales. Si a los 10 años transcurridos después de que entre en vigor esta carta, no se ha hecho la convocatoria de revisión de la carta, a los 10 años quedará automáticamente hecha por la Asamblea. Con el fin, ellos visualizaban que evolucionara la ONU a algo más democrático, porque naturalmente el 5P
que con el derecho de veto individual pues se habían reservado un derecho que no es democrático. Y entonces ellos mismos aceptaron el tercer párrafo y Costa Rica, de alguna manera también México y otros países, empujaron a que se redactara bien el tercer párrafo, como lo acabo de mencionar, que a los 10 años se revisara la carta automáticamente. ¿Qué pasó en el 55 cuando llegaron los 10 años? La Asamblea General tomó el tema y dice, se resuelve que se revise la carta, pero vamos a dejar pendiente lugar y fecha, porque en este momento, pues no, mejor que un comité se encargue. Y ahí fue la decisión de posponer y posponer cada año. Decía, pues no, el comité no ha podido funcionar por este y por otro, porque no están dadas las circunstancias del lugar y la fecha, y año con año se posponía hasta que llegó el momento en que se nombró, en vez de comité, bueno, que todos los países opinen, que por consenso se lleve a cabo esto. Entonces, ya cuando se diluyó, pues quedó en nada esa resolución del 55. El doctor Sharey Shariar en Bruselas ya formó, porque él se metió a estudiar Derecho, después la maestría con este tema de la revisión de la carta, y no nada más eso, ya su doctorado fue con base en el 109, y somos grandes amigos. Él me considera su mentor por haberle entusiasmado en el tema, pero fundó en Bruselas el Center United Nations Constitutional Research, CUNCR, y casualmente fue seleccionado igual que yo para el Foro de París, el centro de Bruselas, y todavía más feliz nos tocó en el hall adentro con todos los demás seleccionados, nos tocó juntos. Qué bueno. Lo que era Planetafilia se convirtió en el Centro Mexicano, que es hoy en día así se llama, Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG. Ya le cambiaremos a de responsabilidad mundial o mundialista, no sé qué, pero en fin, yo todavía en el 17, que más bien dicho en diciembre del 16, que constituí este centro, todavía se hablaba de globalización. Ya nuestra plática entre tú y yo de mundialización es más reciente, en lo cual me da mucho gusto coincidir contigo, que podemos darle el enfoque más de mayor contenido, mundialización, ¿verdad? Entonces, Sharey Shariar y yo en el 2018, juntos en Francia, en París, pues hemos seguido colaborando. Él tiene una organización más grande que la que yo tengo en Ciudad de México, y sin embargo compartimos propuestas y además relaciones con varias docenas de otros pues igual internacionalistas con la visión de mejorar a la ONU, que está haciendo un gran trabajo la ONU para que en septiembre de este año se haga un documento estratégico de cambio en la ONU. Ellos, su enfoque es a través de reformas y de nuevos programas. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Sabemos de antemano que eso pues, tiene la espada de Damocles clavada con el derecho de veto, cualquier propuesta de reforma. Todavía no nos hacen caso en la ONU del tema de la revisión y la transformación. Todavía no. Yo creo que en un futuro próximo ya llegará a oídos de la ONU, en las personas que tengan que escucharlo, y en dirigentes y desde luego líderes de los diferentes principales países del mundo, que es necesario, ya es momento de que se haga la convocatoria a la Conferencia General de Miembros, y un aliado de México pues es el de Bruselas, este centro del doctor Sharey Shariar, además de todos los que ya mencioné de Nueva York, y tenemos también relación con Japón, con federalistas japoneses de primera. Me ha tocado hacer algunos eventos, primero en la Universidad de Guadalajara, cuando yo vivía en Guadalajara, modelo de revisión de la Carta de la ONU con estudiantes de Guadalajara. En 2008 fue el primer modelo
de revisión de la Carta de la ONU. Un exitazo con 400 y pico estudiantes. Tuvimos el apoyo del rector de la UDG y, en fin, después en México hicimos un modelo de Parlamento Mundial Ciudadano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el gran apoyo del ministro en retiro de la Suprema Corte, doctor Juventino Castro y Castro, que era en ese momento de 2010 diputado federal, el decano de los 500 diputados federales, y él compró el boleto. Todo iba a ir a Planetafilia, y así lo dijo en su conferencia magistral de ese modelo de Parlamento Mundial Ciudadano. Estoy de acuerdo con la propuesta de Planetafilia y la cláusula que tiene Planetafilia de que se transforme en la ONU en federación, y que México añada una cláusula al artículo 40 de la Constitución que diga que México puede adherirse a esa futura federación. Dice, yo propongo que no sea en el artículo 40, sino en el propio artículo 39, que es emblemático el 39, porque habla de la soberanía del pueblo, y no se ha tocado en 100 años, en más de 100 años de nuestra Constitución. Creo que es el único artículo que no se ha tocado, y quizá hay un par de artículos más. Pero entonces dijo el gran jurista Juventino Castro y Castro, agreguemos un párrafo, en vez de la cláusula mexicana que propone Planetafilia, un párrafo al artículo 39 que establezca que México pueda promover y adherirse en un futuro a un sistema parlamentario mundial. Tal cual quedó la propuesta de don Juventino, y la hemos tratado de revivir en la Cámara de Diputados y en el Senado varias veces. Ya cada día toma esto mayor conciencia, y creo, mi estimado Carlos, que con la ayuda de los regiomontanos, con los amigos de la barra del capítulo de Nuevo León y la comunidad regiomontana, que es tan importante en México, pues podemos seguir impulsando. ¿Qué te parece? A mí me parece que es muy interesante, y me parece también que grandes cambios han ocurrido en la humanidad, pero todos estos cambios han estado precedidos por gente que, como tú, elabora intelectualmente estas ideas, las trabaja, las presenta, desarrolla propuestas y eventualmente las lleva a cabo, las lleva al ámbito de la implementación. En este momento hay que buscar la coincidencia entre la evolución de las ideas y el momento en que políticamente estas van a ser aceptadas. Y en este sentido, a mí me gustaría que tú me ayudaras a proyectar tu pensamiento en el contexto de todo este fenómeno que está ocurriendo en los tiempos corrientes, que hacen que mucha gente hable de que estamos viviendo en un cambio, en un auténtico cambio de era. Parece que la historia se está moviendo hacia otra época, y a mí me parece muy interesante proyectar tus ideas. Muchas gracias, Carlos, y somos equipo, porque es la única manera de que las buenas ideas puedan seguir progresando, el hacer equipo y el hacer una promoción inteligente con los poderosos, con las potencias, que les llegue el mensaje a ellos. He pensado en lo siguiente, Carlos. Ahorita se dividió de nuevo el mundo en dos. Parece ser que inicia una segunda guerra fría, según uno de los principales articulistas del Foreign Affairs, que yo leí durante algunos años bastante. Dejé de leerlo ya frecuentemente porque siempre es la misma repetición de esos grandes expertos de la geopolítica que siguen sosteniendo, de alguna manera, no lo confiesan tan cínicamente, pero siguen defendiendo que es necesaria la guerra y demás, y que hay que actuar de acuerdo con la realidad, y que la guerra, pues de alguna manera, es inevitable.
Entonces yo me aburrí de ver que esos grandes de la geopolítica no evolucionan hacia una propuesta como tú y yo la entendemos, de carácter humanista. Y ahí está Francisco de Vitoria y la ética universal. Entonces, Justamente estaba pensando en eso en este momento. ¿verdad? Entonces, he pensado lo siguiente: hacer llegar estas ideas a gente importante de ambas partes del mundo. Está Occidente, al que pertenecemos, sin duda, liderado todavía por Estados Unidos y la Unión Europea, pues están juntos en la OTAN. Vamos a hablar del bloque de la OTAN, más Latinoamérica, en su mayoría quizá todavía. Y del otro lado se ha formado, como tú sabes, a partir del 2008, el BRIC, que luego se hizo BRICS con Sudáfrica, pero es Brasil, Rusia, India, China y finalmente Sudáfrica. Hoy en día son los BRICS, que acaban de ingresar 10 países más al BRICS, incluyendo a Irán y Arabia Saudita y Argentina y otros países más muy importantes. Entonces se está configurando un bloque liderado por China y Rusia fuertísimo, capaz de enfrentarse tal cual a la OTAN. Y todo esto es desastroso si no encontramos el camino de la tercera vía, que sería precisamente que cualquiera de los dos grupos, y qué mejor que en forma conjunta convocaran a la convención, a la conferencia general de miembros del artículo 109. Entonces, ahí está el tema. Yo les decía a algunos federalistas de Holanda, con quien estuve en Zoom hace tiempo, vamos a ponernos a competir, a dar por hecho de que alguien de los dos bandos va a convocar y meterles la zanahoria de que ¿por qué no convocas tú? Quien convoque, quien pega primero, pega dos veces, pues tiene, pues por lo menos el crédito de haber lanzado la convocatoria, ¿no? Sus países. Se requieren 2/3 más 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Y lo tiene ese quórum un bando y el otro también. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo, voy a mencionar por qué lo digo. Cuando Rusia invade Ucrania, se obtiene una resolución de inmediato en la ONU descalificando a esa invasión por 141 países que apoyaron a los Estados Unidos, a la OTAN. 141 países, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, entonces ahí tenemos las 2/3, porque de 193 países de la ONU, las 2/3, el 66%, son 129 países. Y si tú ves que en un momento dado pudo Estados Unidos juntar en un solo voto a 141 países, podría ese mismo Estados Unidos, con todas las credenciales y siendo pues el principal creador de la ONU, los Estados Unidos, pues tiene todo el derecho de decir: yo convoco a la Conferencia General de Miembros para que hagamos una conferencia general de miembros con el ánimo de ver cómo podemos renovar a la ONU, que además es muy pertinente que lo diga en este momento. En 1949, en los Estados Unidos, se obtuvo una resolución, Joint Resolution, una resolución conjunta del Senado con la Cámara de Representantes en favor de que se convocara la revisión de la Carta para caminar hacia una, dice textualmente el acuerdo, Federación Mundial. Los americanos, el Senado. O sea que ya se va acercando. ¿Verdad? Esto fue en 1949, en junio, el mes de junio de 1949, que Talbot, en su libro The Great Experiment, Talbot lo menciona, esa resolución, y también los federalistas de San Francisco, amigos míos.
lo tienen muy presente. Esa resolución conjunta es un antecedente. Pero ¿qué sucedió con ello? Que en el segundo semestre de 1949, Carlos, se dieron tres cosas. La primera, que en octubre sube al poder Mao Zedong en China, 1 de octubre. Creo que en el mes de septiembre, previo al 1 de octubre, fue el mes en que Joseph Stalin, la URSS, lanzó su primera bomba atómica, que los americanos lo bautizaron como Joseph. Ya lanzaron a Joseph. Eso fue creo que en septiembre del 49. Y luego ya al final del semestre del 49 está a punto de estallar la guerra de Corea en los primeros meses del 50. Así que esas tres cosas, la guerra de Corea, el ascenso al poder de la China comunista y mencionaba yo lo de la bomba China y Corea, o sea, la bomba de la Unión Soviética. Así Todo es. eso, Joseph. todo eso generó ya de lleno la Guerra Fría y se archivó en el cajón del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, se archivó en el cajón la resolución conjunta del mes de junio. Increíble, ¿verdad? Bueno, es que frente a los ideales y a las propuestas verdaderamente trascendentes, como esta acuñada en el 49, y a los ideales de gente como tú que ha estado trabajando tan intensamente sobre estos temas, los grandes intelectuales y todo, tenemos la realpolitik, como se diría, que creo que te la advirtió muy claramente tu amigo Szekely. Al hablar de los intereses creados y de las piezas del dominó tal como están distribuidas en esta realidad y con estas limitaciones de los intereses creados que auténticamente existen. Yo te preguntaría cómo ves que pueden embonar todas estas buenas ideas que tú proponen, porque a mí me parece que a pesar de los intereses creados, va a llegar un momento en que la auténtica realidad de este la propia realidad se va a presentar. Tienes toda realidad, tienes toda la razón. Será se la va a propia imponer, ¿verdad? Por el cambio climático, por ejemplo, o una bomba nuclear a desaparecer una ciudad o un país. O una sequía grave a nivel mundial como la que del estamos cambio viviendo, climático. ¿verdad? O sea, es posible que se dé. Pero antes de que sucedan esas tragedias, nosotros hemos pensado también en impulsar la voz ciudadana que empuje a la revisión de la Carta de San Francisco, que se llama la propuesta de resolución PARMUN, que es el Parlamento Mundial Ciudadano, dirigido a estudiantes de todas las universidades del mundo, para que los estudiantes levanten la voz, para que puedan iniciar un procedimiento de creación en donde necesitan ellos usar el idealismo propio de la juventud para crear el Parlamento Mundial Ciudadano como brazo izquierdo, y este Parlamento Mundial Ciudadano en 7 etapas sucesivas puede instituirse y puede empujar a que la ONU necesariamente convoque, y si no convoca la ONU a la revisión de la Carta de San Francisco, sea el propio Parlamento Mundial Ciudadano ya instituido por los delegados parlamentarios electos de abajo hacia arriba por los estudiantes del mundo, que ellos convoquen a un constituyente mundial para la aprobación de la Constitución de la Tierra. O sea, hay dos caminos: el institucional,
que es dentro del sistema de Naciones Unidas, donde podemos hacer mucho, que no obstante la Realpolitik, también dentro del mismo concepto de Realpolitik está ante nosotros la tragedia humana. Eso también es Claro. Realpolitik, ¿verdad? Son cosas reales, existen. Como decía un maestro mío, el hambre tiene cara de hereje. Exactamente. Entonces, hagamos valer la Realpolitik a nuestro favor como argumento. Y por otro lado, impulsar el Parlamento Mundial Ciudadano con jóvenes estudiantes de tercero de preparatoria o de las universidades de todo el mundo. En el Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, en el CEMERG, tenemos la resolución PARMU, que fue aprobada con sus 7 etapas y con mucho gusto también la ponemos a disposición, desde luego, de tu programa y de la barra de abogados y de las universidades de Nuevo León, de México, de todo México, para iniciar ese paradigma, motivar a los jóvenes estudiantes. El mundo es de ellos. Nosotros les vamos a heredar un mundo muy complicado y entonces, para quitarnos de encima el reclamo amargo, como Greta, esta chica sueca, que reclama a los mayores que estamos heredando un mundo despedazado, pues entonces Y que reclama con razón, debo decírtelo. Claro, toda la razón. Pero entonces decirles a ellos, Carlos, a los jóvenes, a ver, jóvenes, aquí tienen el procedimiento de crear un Parlamento Mundial Ciudadano. Échenle, háganlo. A nosotros ya no nos reclamen de que no vamos a dejar un mundo despedazado. ¿Ustedes qué van a hacer? Aquí está el camino. Por un lado, que los mayores nos encarguemos en la ONU de impulsar la Conferencia General de Miembros de Revisión de la Carta, artículo 109. Pero por otro lado, en el brazo izquierdo, ustedes, jóvenes, hagan el Parlamento Mundial Ciudadano, siguiendo la guía. Pueden modificar la guía como ustedes quieran. Son el futuro. Háganlo ustedes como quieran, pero ya no nos echen la culpa tampoco. Si ustedes no hacen nada, pues se perderá la oportunidad. Y me parece que al poner la responsabilidad en la ciudadanía, se legitima el movimiento. Sí, señor. Hay que compartir la responsabilidad del establishment, sería a través de la revisión de la Carta de la ONU, Sistema de Naciones Unidas, y por otro lado los intereses de la humanidad, pues en la juventud, hacerlos corresponsables, invitarlos, ¿verdad? Totalmente. A mí me parece que todos estos temas sobre los que estamos conversando tienen muchísimas aristas y dan pie para, perdóname, para muchísimos programas. Me parece que podríamos conversar con profundidad en cada uno de los temas en los que hemos tocado muy brevemente a lo largo de nuestra conversación. Pero al irse acercando el momento en que tenemos que cerrar por los tiempos propios que nos impone la realidad, a mí me gustaría invitarte para que antes de concluir tu intervención, tú pudieras dirigir un mensaje a los jóvenes y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Con mucho gusto, Carlos. Acepto el reto, levanto el guante y ahí va el mensaje. En primer lugar, para ti, de agradecimiento, y para los que nos escuchan, este mensaje dirigido principalmente a los jóvenes. Queridos amigos, amigas, no pierdan el idealismo nunca. El idealismo es propio de la naturaleza humana. Desde luego que también con la inteligencia que nos dotó el Creador, con la conciencia que nos dejó como una chispita en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, está la solución para tu vida
y la vida de los demás en este maravilloso planeta. Y es echar a andar tu imaginación y de acuerdo con tu conciencia y tu inteligencia, desarrolles las ideas y las propuestas que necesita el mundo de hoy y el mundo que vas a tener tú y tus hijos en un futuro. Echa las barcas a navegar en un océano incierto, pero con fe en la humanidad, con un destino común. Estas velas que se extiendan de las barcas hacia nuevos horizontes. No pierdas la oportunidad. Y un camino es la mundialización del derecho y de la ética. Diría al revés, comencemos por la ética que alimenta el derecho. Entre el derecho y la ética está la solución para un mundo mejor. Muchas gracias, querido Carlos. Muchas gracias a ti. Debo decirte que me he sentido muy entusiasmado con tu intervención y creo que tus palabras han revivido en mí ideales que habían anidado en mi mente y en mi corazón desde hace mucho tiempo. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que sean de su mayor interés. Al licenciado Francisco Plancarte García Naranjo, no me queda más que agradecerle nuevamente su generosidad al compartirnos todos estos temas que nos invitan fundamentalmente a pensar en la creación de un mundo mejor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos.